Bien, lo que vamos a hacer hoy, como les acabo de decir, es cerrar con broche de oro el concepto de ley y gracia. Simplemente retomo 4 momentos que yo utilicé para momentos bíblicos que yo utilicé para tratar de llevar ese concepto y aterrizarlo lo mejor. Primer momento, cuando Adán y Eva pecaron, y desde ese momento entró la muerte a la raza humana, digámoslo así, a la humanidad. Entró la muerte, la enfermedad, todo lo malo, pero sobre todo la muerte era la consecuencia. Momento número 2, muy importante, en el momento en que Dios reveló, o más bien mostró claramente su plan de justificación o de salvación, que sería no a través de obras, sino a través de la fe en el Mesías prometido, en aquel hombre que iba a venir en el futuro. Y eso fue a través de Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él creyó lo que Dios le dijo acerca de un futuro, la descendencia que vendría a través de él, que iba a traer bendición a todas las naciones y que a través de él íbamos a ser justificados, o sea, íbamos a ser declarados justos a través de creer en él. Segundo momento. Tercer momento vital, cuando Dios le entrega la Torá o la ley, la instrucción, sus mandamientos, sus preceptos, todo lo entregó a su pueblo a través de Moisés. Y cuarto momento, el momento de la llegada de lo que hemos ido analizando, la gracia, que llegó a través de el Mesías, de Yeshua o Jesús. A través de él llegó la gracia. Y luego de que pasamos todos esos momentos, entendimos uno por uno, de pronto, qué importancia tenía. Y cuando llegamos a la gracia, descubrimos que la gracia era que a través de lo que él iba a hacer, su acción de entregar su vida, primero de nunca haber pecado, segundo de haberse hecho maldito a través de su muerte, iba a comprar o a pagar el precio de la maldición que todos teníamos, porque todos habíamos pecado. Por lo cual, y bueno, el pecado ya sabemos que era romper o no cumplir la ley de Dios o las instrucciones. Y como todos la habíamos incumplido de una u otra manera, estábamos bajo una gran maldición, porque maldito todo aquel que no cumpla fielmente todas las palabras de la Torá. Y como nadie era capaz, todos estábamos bajo una gran maldición. Entonces la gracia fue, y la pudimos definir, la Biblia dice que es el acto donde Él, ¿qué hizo? Se llevó en sí toda la maldición de la ley. No la ley que es maldita, no, sino que todas las maldiciones que la ley traía a causa de que la habíamos incumplido, la llevó Él en su vida. Y Él pagó el precio por haber nosotros incumplido su ley. Y a eso es lo que le llamamos gracia. Por eso la Biblia dice, por gracia son salvos, por gracia son justificados, porque uno hizo un acto de justicia, o más bien un justo entregó su vida por los injustos y se hizo maldición por los pecadores para darnos vida. Entonces ese acto, este último acto que llamamos gracia, fue el que Dios nos regaló a través del Mesías. ¿Para qué? Solamente me gustaría decir esto. Todo este acto lo regaló para que volviéramos al primer momento y no la volviéramos a embarrar. O sea, que para que volviéramos a cuando Adán fue creado y los demás fueron creados antes de pecar. Todo eso que él hizo fue para volvernos al principio. ¿Y cómo era el principio? Dios vivía directamente y cerca de ¿quién? Del ser humano. Él caminaba con ellos, hablaba con ellos, no había muerte, no había maldad. Realmente estábamos en una condición ¡wow! La gracia lo que va a permitir es que en el futuro vivamos nuevamente como al principio, antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Se acuerdan? Eso es el objetivo de la gracia. La salvación es llevarnos a que la justicia de Dios ya no, o más bien el castigo de Dios, la ira de Dios no vaya a caernos cuando Él la traiga,
sino que por el contrario heredemos el reino de Dios y vivamos con Él. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Y es cuando Vale me dice, y Sofía me pregunta, o sea que nunca vamos a morir. Sí, nunca vamos a morir. Esto es como, que parece como de película. Porque pues ya nosotros tenemos una mente que tarde que temprano vamos a estirar la pata, como dicen por ahí. Pero un día ya no la vamos a estirar y vamos a vivir para siempre. La gracia, el objetivo, más bien, el regalo de Dios con la gracia es volvernos a nosotros al primer momento. Y que no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Ya entendiendo todo este concepto, vimos que también la ley era muy importante porque nos mostraba que era pecado, y entendimos y hemos visto que la ley o la traducción de la palabra ley acá en la Biblia muchas veces no siempre está apuntando a la ley de Dios, a la Torá. Vimos que había la ley del pecado, la ley del espíritu, la ley del pecado y la muerte, la ley de Dios. Vimos que la traducción trae muchas veces el desafío de entender que esa palabra para qué está siendo usada en cada momento. Ya después de todo lo que hemos visto esta semana y entender por qué nos llamamos ley y gracia, creo que estamos preparados ahora sí para leer el capítulo, para que vayamos a Romanos, porque ahí es donde hay mucha confusión, nos confundimos mucho, para finalmente poder leer este capítulo de chorro y poder tener un entendimiento un poquito más, probablemente más acercado a la realidad, con todo lo que significa el desafío de que esto sea una traducción, el desafío de que ley no siempre está apuntando a la Torá o a la instrucción de Dios, y el desafío de que esto pues fue traducido de varios idiomas y no podemos salir del contexto bíblico. Y acuérdense que el contexto bíblico es que Dios o Yeshua o Jesús jamás vino a quitar o abolir la ley. Basado en ese principio es que vamos a leer Romanos capítulo 3, y ahora sí lo vamos a leer de chorro, y usted de pronto ya ahora sí va a poder concluir conmigo, porque con esto vamos a cerrar este tema. Vamos a cerrar este tema para volver a empezar a leer Hechos ya próximamente, pero vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 21. Desde ahí vamos a leer y vamos a empezar ahora sí a descubrir juntos lo que probablemente realmente quiso decir Pablo cuando empezó a hablar de estos conceptos de ley, de gracia, de todo esto de justificación que a veces nos confunde tanto. Y quizás ahorita ya vamos a poder decir, esto como que no era lo que parecía aquí, como que ya entiendo un poquito mejor, y vamos a poder llevar un mejor entendimiento. Entonces, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21, allá en casa también les animo a que estén ahí en ese momento. Y dice, vamos a empezar a leer, dice así, Romanos 3, 21, pero ahora, dice Pablo, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ya vamos a empezar a entrar en cosas. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús, el Mesías, a todos los que creen. De hecho, bueno, antes de seguir leyendo, para que usted no se vaya a confundir, tengo que decir una cosa antes de que empecemos a leer lo que viene. Yo no sé si usted se acuerda que en la antigüedad el pueblo de Israel había una señal de que ellos eran el pueblo de Dios. ¿Cuál era la señal en la antigüedad de que ellos eran pueblo de Dios? Sobre todo los hombres, que eran los que mandaban la parada. Los hombres, miembros del pueblo de Dios en la antigüedad, ¿cuál era la señal de que ellos hacían parte del pueblo de Dios? ¿Cuál? La circuncisión, o sea, circuncidaban el prepucio del pene, para que me entiendan. Les cortaban una telita y la Torá decía que se las tenían que cortar ¿cuándo? A los 8 días de haber nacido. De hecho, a Yeshua lo circuncidaron también, a los 8 días de haber nacido. Eso era, digamos así, en ese momento, la señal del pacto de que ellos eran el pueblo de Dios. Pregunta, o por lo menos,
en el entendimiento que yo veo en las escrituras posterior a eso, mi forma de ver las cosas a hoy es que ya esa señal sigue cumpliéndose, pero no de manera física, porque llegó la circuncisión ¿del qué? Del corazón. Y eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento, que es como si Dios circuncidara lo malo o la carne de nuestra vida, que simplifica el pecado, esa desobediencia. Cuando usted y yo nos arrepentimos de todo lo que hemos vivido fuera del marco de lo que Dios ha dicho que es correcto, y hemos creído en el Mesías y nos hemos arrepentido, entonces es como si nos hubieran ¿qué? Circuncidado el corazón. Entonces uno de los debates en esa época era eso: ¿hay que seguirse circuncidando el prepucio de manera física en los hombres? Y ellos ya les empezaron a decir: lo importante es tener circuncidado el corazón, o sea, que te hayas arrepentido. No quiere decir que la Torá o la ley de Dios se haya abolido, quiere decir que esa señal se sigue cumpliendo, pero ahora en perfección, porque ahora, ¿qué saca un hombre siendo circuncidado su prepucio si no cree en el Mesías y no está arrepentido? Eso es lo que tenemos que entender. Ya no sirve de nada. Ya entendiendo ese concepto, vamos a seguir leyendo para ahora sí meternos un poquito en esto. Entonces dice, Romanos capítulo 3, versículo... Vamos a estar en el versículo 23. Un poquito antes, porque dice que todos hemos sido justificados por Dios mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Después dice, de hecho no hay distinción, o sea, no hay nadie que pueda distinguirse de los demás, pues, dice el versículo 23, todos han pecado. ¿Sí recuerdan lo que hablamos? Todos, nadie se salva. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces ningún ser humano, a diferencia del Mesías, podía o tenía acceso a la gloria de Dios. Nadie, ni siquiera María, para que me entiendan. Porque es que a veces creemos que ni siquiera María, ni José, ni los apóstoles, ni el gran Jeremías, ni el gran rey David, ni el gran Salomón, ni el profeta Eliseo, ni Elías, todos ellos fueron grandes hombres de Dios usados por Dios, pero absolutamente todos de alguna manera habían roto en algún momento la ley o la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces todos, sin distinción, han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ya entendimos que gracia, por la gracia que nos regaló el Mesías, por el acto que él hizo, por haber llevado en él nuestra maldición y nuestro pecado y haberlo pagado, por su gracia son justificados si usted paga el diezmo, dice ahí, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Son justificados ¿qué? Gratuitamente. O sea que cuando usted da ofrenda algo a los pobres, a la congregación, a eso no es para que usted se salve. Eso no es para que Dios lo justifique y diga, ay papito tan bonito, venga lo perdono porque usted está dando. No, eso simplemente es un acto de obediencia al igual que los demás de la Biblia o de la Torá, de la ley de Dios. Nosotros esas acciones no las hacemos para que nos justifiquen o Dios nos considere justos, no, las hacemos es porque ya nos consideró justos y queremos es cumplir sus mandamientos por amor. Porque la salvación o la justificación que dice ahí, son justificados gratuitamente mediante la redención que el Mesías Yeshua o Jesús efectuó. Por eso cuando un judío o una persona dice creer en Dios pero no acepta a Yeshua o a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el que murió y resucitó, así diga que cree en Dios y así intente cumplir los mandamientos, está ¿qué? Frito, muerto. No hay manera de que se pueda ser justificado porque él, al igual que todos los seres humanos, han pecado y seguirán pecando de alguna u otra manera. ¿Cuál es la diferencia de nosotros los hijos de Dios? Te pregunto, ¿será que Iván, este pechito, ya no peca más? ¿Cuál es la diferencia mía a la de una persona que está allá afuera, cualquiera que no conoce de Dios? ¿Cuál es la diferencia?
que yo ya no practico el pecado. Esa es la diferencia. Que si peco, porque obviamente pasa, peco de dos maneras: por ignorancia, o sea, porque no sé que o sea, todavía no entiendo cosas y quizás lo estoy haciendo por ignorante, o porque de manera que de repentina se me salió de repente, pero de una vez, ¿qué hago? Rectifico, pido perdón y rectifico, no sigo practicándolo de manera consciente. Por eso es que sigo en la justificación de Dios, porque su sangre justifica esos pecados, acuérdense. Pero si yo, ya teniendo el entendimiento, deliberadamente practico pecado, no hay nada más que hacer. Estoy en el sitio perfecto para ser, ¿cómo se llama eso? Enviado literalmente al lago de fuego y azufre en el futuro. Entonces ya no practicamos pecado. Parte de lo que hace la gracia no es solo perdonarnos, sino equiparnos con el Espíritu Santo para que vivamos esa vida santa que Dios ha destinado para los que aman. Entonces no solo nos perdona, nos justifica, sino que nos equipa para poder vivir y no practicar más pecado. Eso es parte del paquete, digamos así, de la gracia. Entonces sigamos. ¿En qué versículo vamos? 25. Dios lo ofreció ¿a quién? A Jesús, a Yeshua. Lo ofreció como un sacrificio de expiación. Acuérdense que un sacrificio de expiación significa que alguien reemplaza otra cosa para pagar lo que debía. Eso es expiación. Entonces, Dios ofrece al Mesías para que Él pague en reemplazo de los que debían la deuda que era la condena eterna y la maldición eterna que había por haber roto la ley. Entonces, Él es por eso le llaman el Cordero Expiatorio, de que hace expiación de nuestros pecados. Después, ¿qué dice? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe. ¿Cómo la recibimos? ¿Pagando plata? No, se recibe por la fe en su sangre, o sea, por la fe en que creemos que Él dio su vida y entregó su sangre, porque la sangre era lo único que podía efectuar expiación, pagar el pecado de otro. Sigamos. Pero para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesús para manifestar su justicia. De este modo, claro, o sea, en la antigüedad, antes de que viniera el Mesías, Dios de cierta manera todavía no había hecho justicia, es decir, Dios no había mandado no había sido implacable contra el pueblo, contra Israel, digámoslo así, porque si Él hubiera traído la justicia antes de que el Mesías viniera, ¿quién hubiera quedado vivo en Israel? Nadie. Entonces Él en su paciencia no trajo la justicia de manera letal, no la trajo, sino que la trajo cuando vino el Mesías. ¿Y a quién sí le hizo justicia? ¿A quién sí trató como un injusto? A su propio Hijo. Eso fue lo increíble. O sea, Él nos ama tanto, por eso la Biblia hizo que de tal manera amó Dios al mundo, que se refiere a todo su pueblo, que entregó a su Hijo, lo que está diciendo, para que todo el que crea en Él no se pierda, o sea, su justicia no caiga sobre nosotros, sino que en vez de eso tengamos ¿qué? Vida eterna. Ahí es cuando empezamos a ponerle más sentido. Entonces Él pasó en la antigüedad, todavía la justicia no la había traído. Por eso nosotros decimos que a veces la justicia se demora, pero llega. Y Dios también, entre comillas, dejó pasar un buen tiempo, unos buenos miles de años, casi como 4.000, para decir un día, voy a traer mi justicia así. Y la trajo sobre el que Él mismo ofreció. Por eso es que delante del Señor toda rodilla se va a doblar, porque Él entregó su vida por nosotros y merece toda adoración. Es porque Él hizo un acto que nadie... O sea, ¿cómo podemos no estar aquí? ¿Cómo podemos no buscarlo? ¿No? Sigamos. Versículo 27.
¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de dónde nos podemos ufanar nosotros entonces? Pregunto. Queda excluida. O sea, nadie se puede jactar de nada. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Claro, él está diciendo, ¿quién se puede jactar entonces? ¿Acaso se van a poder jactar aquellos que dicen que cumplen toda la Torá? No, porque todos la han roto. O sea que nadie puede sacar pechito y decir, es que sí, que yo no me equivoco. No es por eso que podemos sacar jactancia o jactarnos de eso. Lo que sí podemos jactarnos es de la fe en el Mesías, de que Él sí lo hizo. En eso sí. Después, ¿qué dice? Versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados, ¿sí ven? Justificados por la fe en Él, en el Mesías, y no por las obras que exige la ley. Y ahí es cuando todo el mundo empieza a decir, ¿sí ven que no es necesario ponerle tanto atención a la ley? Porque es que se quedan hasta ese punto, ¿cierto? Si usted termina ahí, usted dice, ¿se da cuenta, Iván, que eso no es tan necesario ponerle tanto cuidado a la ley de Dios? Vamos a seguir, porque no hay, el cuento no se ha acabado, toca seguir leyendo. Entonces él sigue diciendo, versículo 29, pregunta él, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? Y los judíos eran los que se circuncidaban también en su momento. ¿No lo es también de los gentiles? Los gentiles son todas aquellas naciones diferentes a la judía, para que entiendan. O sea, los colombianos somos ¿qué? Gentiles. Los estadounidenses que tienen tanto dinero y son una potencia mundial son ¿qué? Gentiles. Punto. Los de Noruega, los suecos, toda la gente que no es judía es ¿qué? Gentil. Entonces acá Pablo dice, ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿Será solo de ellos? Dice, ¿o no lo es también de los gentiles? Sí, responde, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Y mire lo que acá dice, Él, o sea, Yeshua, o más bien Dios, justificará por la fe a los que están tanto circuncidados, y mediante esa misma fe va a justificar a los que no lo están. O sea, como quien dice, le está diciendo a los judíos, ustedes que sí se circuncidan el prepucio de su pene, tengan claro esto, Él va a justificar por la fe en el Mesías tanto a ustedes que todavía se circuncidan el prepucio físicamente, pero también va a justificar por la fe en el Mesías a los que no lo hacen, a los que están fuera de ese pacto, digamos, antiguo. Aquellos que se circunciden su corazón, se arrepientan y crean en el Mesías, Él será Dios y justificará a ellos también. O sea, ahí estamos ¿quiénes? Pues nosotros, ¿cierto? Después, ¿qué dice? Pregunta en el versículo 31, ¿quiere decir que anulamos? Y miren esta pregunta que hace tan tremenda. ¿Quiere decir esto que anulamos la Torá, la ley, por la fe? O sea, que si entonces ya no hay más ley, sino que la anulamos y todo es fe. De ninguna manera, responde él mismo. De ninguna manera. Más bien confirmamos la Torá, la ley, la confirmamos. Porque él hace esa aclaración seguramente porque lo de antes quizás hace pensar que la Torá fue abolida. Así como le dijeron también al Mesías, y el Mesías dijo, no piensen que vine a abolirla, a quitarla, o anularla. Pablo dice lo mismo. Después dice, capítulo 4, entonces, pregunta, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, sí, acuérdense que Abraham es el padre, considerado el padre de la fe. Entonces dice, en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué ufanarse o jactarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. O sea, lo que está diciendo es Abraham no fue justificado porque hizo obras o porque practicó perfectamente la ley, no, fue porque creyó en lo que Dios le dijo de la promesa de futura descendencia
que era Yeshua, a que a bendecir a todas las naciones y a través de ser justificados. Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y él cita: dichosos aquellos, eso fue en palabras de David, a quien se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esos somos aquellos que hemos creído en el Mesías y nos hemos arrepentido. Esto se cumple. Seremos dichosos porque se nos perdonarán las transgresiones y se nos cubrirán los pecados. O sea, Dios paga a través del Mesías nuestros pecados, pero porque estamos arrepentidos y ya no los practicamos, acuérdense, ya no. Versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, ¿acaso será reservada la dicha de ser justificados y perdonados solo a aquellos de judíos que se han circuncidado el prepucio? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia. Para que usted sepa, cuando Abraham era joven, todavía la ley no había llegado y ellos no sabían que Dios, o sea, Dios todavía no les había dicho que se circuncidaran. De hecho, Dios le dio esa señal de circuncisión en el prepucio a Abraham y él ya era grande. O sea que a él sí le debió haber dolido mucho. Porque uno de chiquito no se acuerda. Si a un niño de 8 días de nacido le hacen eso, llora, pero él ni sabe y ni se acuerda, no es consciente. Es mejor que a uno le pasara eso así, ¿no? Pues resulta que cuando a Abraham le dijeron circuncídese porque esa va a ser la señal por ahora de mi pacto con ustedes, pues él ya era grande. Entonces lo que Pablo está tratando de decir es: ¿cuándo Dios justificó a Abraham? ¿Ya estaba circuncidado o no? Y no, fue antes de haber dado esa señal. Entonces le está diciendo: des en cuenta que esto no es un tema de ley, es un tema, la justificación es por la fe, la fe. Y es que este es un debate muy fuerte porque un judío que conoce la Torá pero no cree en el Mesías va a decirle: no, es que yo sí creo en Dios, pero yo no creo en ese Mesías, ese no era el Mesías, yo creo en Dios y cumplo la Torá y por eso Dios me va a salvar. Ese era el tema. Él está diciendo a ellos: no, señores, si usted no cree en el Mesías y no se arrepiente, usted no va a ser circuncidado, y así diga que usted cumple la ley, no la cumple, usted la ha incumplido y por eso va a ser condenado. Aunque nosotros no somos judíos, sí a veces creemos que nos las sabemos todas y que somos buenas personas, ¿o no? Entonces nosotros decimos: pues que yo cuando he matado a alguien, nunca. Yo cuando, no sé, yo nunca he hecho lo que hizo Hitler ni Garavito, yo soy una buena persona. Este que dice eso le está pasando exactamente lo mismo que le pasaba al judío. Está tratando de decir que él puede ser justificado por sus buenas obras, pero que no necesita a Dios ni al Señor Yeshua o Jesús. A esos o a estas personas que todavía piensan así, es todo esto lo que estamos tratando de decirles es: no eres buena persona, yo tampoco lo soy. Todos la hemos embarrado y nos vamos a ir directo al infierno, a menos de que nos arrepintamos y creamos en el Mesías y busquemos obedecer su palabra, la que Él nos entregó. A ellos Dios los justifica. Volvamos, versículo. Volvamos al 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, o sea, los que tienen fe en el Mesías, aunque no hayan sido circuncidados. Yo estoy circuncidado, pues aquí entre nos le cuento que no. Y si usted no está circuncidado físicamente, eso ya pues no ese es el meollo.
El meollo es que su corazón sí haya sido circuncidado y por eso, o sea, que usted está arrepentido y haya creído en el Mesías. Y a estos se les toma su fe, cuenta su fe como justicia. Vamos al versículo 12. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. O sea, un judío que fue circuncidado de niño y que hoy en día cree en Jesús o en Yeshua como el Mesías, él también ha sido justificado. También. Sigamos. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino fue mediante la fe, la cual se le tomó como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay pues pecado o transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Aquí, ojo, todo este juego de palabras no es que la ley no importe. Todo este tema es tratando de decirnos que no somos justificados por decir que somos buenos porque hacemos buenas obras. Es porque creemos en Él. Pero recuerden, después de que creemos en Él, tenemos que buscar vivir en su ley. Eso es lo que no podemos olvidar ni tener, ni perder el frente, el foco. Sigamos. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Recuerdan que Sara, su esposa, no podía tener hijos? Por eso están diciendo que él con mucha paciencia esperó la promesa. Y como creyó en que Dios le iba a dar un hijo y que a través de él iba a venir en el futuro el Mesías, por eso él llegó a ser justificado. Eso es lo que nos están tratando de decir. Versículo 19. Su fe, o sea, la de Abraham, no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía como unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, que tenía casi 90. Ante la promesa de Dios no vaciló, o sea, que Dios le dijera que iba a tener un hijo a pesar de que eran viejos. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio la gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Yo no sé si usted hubiera tenido casi 100 y su esposa casi 90, y Dios le dice: a través de tu descendencia te voy a dar un hijo, y a través de él van a ser benditas todas las naciones. Yo no sé si usted y yo hubiéramos creído o nos hubiéramos tirado a reírnos. Pues él creyó y dijo: aunque estamos viejitos, Dios va a cumplir. Y así fue. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Versículo 22. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si ven que ya empieza uno a leer la Biblia, sobre todo Romanos, y uno ya dice: qué interesante, esto ya tiene razón. Miren ¿qué hora es, perdón, para mí una pasada? Perfecto. Ahorita hacemos la cena, permítanme un segundo. 6:15, ¿sí? Miren lo que dice el capítulo 5 de Romanos. Tenemos que seguir leyendo porque aquí va a haber un juego de palabras tremendo. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesús. También por medio de Él, o sea, de Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La gracia, el que creemos en Él y vivimos en sus mandamientos. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento nos regocijamos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza.
Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, nosotros no nos podíamos autojustificar. En el tiempo señalado, Cristo o el Mesías murió por los malvados, o sea, por usted y por mí. Difícilmente habrá quien muera por un justo, porque aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, el Mesías Jesús murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesús, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Ahora miren lo que viene. Todo eso creo que está entendido. Por medio de un solo hombre, que fue lo que hablamos en todas estas semanas, el pecado entró al mundo. O sea, ¿por medio de quién? De Adán. Por medio de él, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Por eso es que todos tendemos hacia el pecado. Si usted y yo no recibimos corrección por parte de nuestros padres terrenales y por parte de nuestro Padre Celestial, sí o sí vamos a tender a ¿qué? Al pecado. Ya lo traemos en nuestros genes. Pero después dice, versículo 13: antes de promulgarse la ley, o sea la Torá, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, que Moisés fue a quien se le entregó la Torá o la ley, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre, o sea de Adán, murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, o sea de Jesús, abundó esa gracia para todos, que es salvación? Entonces, por medio de uno, todos morimos, de Adán, pero por medio de Yeshua o de Jesús, todos volvemos a ser justificados. O sea que si creemos que somos buenas personas, pero no creemos y nos rendimos a las palabras del Mesías y a él glorificamos, estamos perdidos. Versículo 16: tampoco se puede comparar la dádiva o el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero el regalo que lleva a la justicia, a la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, que es Jesús, Yeshua el Mesías. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Mire, todo lo que él está hablando es porque en esa época la gente no quería creer en él. Creían supuestamente en Dios y en su palabra, pero no creían en él. Ese era el problema. Entonces perdían su tiempo. No entendían que él era la justificación para nosotros y que él era la ley o la Torá de Dios andando en cuerpo y carne y alma y en verlo como una persona. No podemos tener una relación con Dios si no es a través de ese Mesías. Ese es el tema. Versículo 19: porque así como por desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, que fue el Mesías, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, o sea la Torá, esta intervino para que aumentara la transgresión, porque ya nos mostró que era pecado. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Yeshua o Jesús nuestro Señor. Y acá viene él después de este juego de palabras, él vuelve y juega
Él va a aclarar una cosa para que no nos desviemos de lo que Él está diciendo. ¿Qué es lo que Él aclara? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? Pregunta Él después de todo lo que habló. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Como quien dice, ¿qué vamos a concluir entonces? ¿Vamos a persistir en romper la ley ahora porque ya entendimos que Él nos dio gracia y justificación? Eso es lo que está preguntando. Y vuelve y responde, ¡de ninguna manera! O sea, no van a confundir que esto de gracia es permitir o es una licencia para que empecemos a romper la ley. De ninguna manera, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con el Mesías en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como el Mesías resucitó por el poder del Padre de Dios, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces lo que le está diciendo, nos justifica, nos da una vida, pero ahora esa vida tiene que ser una vida diferente, una vida nueva, una vida ahora viviendo en sus mandamientos. Que si yo antes robaba, ahora en esa vida nueva ya no robo. Que si yo antes tenía relaciones sexuales antes de casarme, yo en esa nueva vida ahora vivo en santidad con mi cuerpo. Que si yo antes veía pornografía, ahora en esa nueva vida ya no la veo. Que si yo antes maltrataba a mis padres, no los obedecía y les decía que ya son unos cuchos viejos, que yo ya tengo mayor de edad, yo ya tengo cédula y yo hago lo que quiero, ahora yo digo, Dios mío, me sujeto a mis padres, pues vivo con ellos y obedezco. Que si yo antes hablaba mal de los jefes, ahora no hablo mal de los jefes, o por lo menos tengo que algo que decir, tengo que hablárselo a ellos y orar por ellos. Que si yo antes era borracho, entonces ahora ya no me tomo una, pues no quiero volver a caer en borrachera. Que si yo antes me drogaba, ahora dejo a un lado porque ya no quiero y no voy a dañar el templo de Dios que es mi cuerpo. Que si yo antes no perdonaba y tenía rencor, ahora perdono. Que si yo antes iba y al que me debía algo, una deuda o algo, lo presionaba, lo molestaba, lo amenazaba, ahora le doy tiempo y si voy más allá, le perdono la deuda. Que si yo antes, ¿cómo? La ira, que si yo antes, que si a mí antes me decían una grosería, yo les respondía con 3 más grandes, ahora me dicen una grosería y yo callo, bajo la cabeza. Que si me pegaban en una mejilla, como dijo el Mesías, ahora le pongo la otra. Que si yo antes estaba adicto al juego y a malgastar la plata, o que apenas me llegaba el sueldo me iba de shopping y era un comprador o compradora impulsiva y después estaba endeudado y no pagaba mis obligaciones y mis recibos, ahora ya dejo de gastar como loco. Que si yo antes, todo eso era nuestra vida anterior, ¿o no? Si no, los que entendemos la gracia, ahora vivimos en la nueva vida que es la vida en sus mandamientos. Por eso dice, ¿cómo no se les vaya a ocurrir pensar que por gracia ahora me voy a relajar y no voy a buscar la obediencia? Eso es lo que está diciendo. ¿En qué versículo vamos? Del capítulo 6. 5. En efecto, en el 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, o sea, la antigua naturaleza que nos gobernaba, o sea, ese antiguo yo malvado que no estaba regido por la ley de Dios, sino por la ley del pecado, que ya entendimos que hay una ley del pecado, que era simplemente actuar en la maldad que Dios dice que no hagamos. En esa vieja naturaleza fue crucificada con Él para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, ¿se dan cuenta? Porque el que muere queda liberado del pecado. Por eso una persona que no tiene la convicción en su corazón, en su mente, en su vida, de que Yeshua es el único Dios o mediador verdadero entre Dios y nosotros, que no tiene en su corazón la convicción de que el Mesías Yeshua o Jesús es la única persona, cosa, palabra, puente que tiene razón para yo ser liberado. Si usted y yo no creemos eso en el fondo de nuestro corazón, es imposible que salgamos de la esclavitud al pecado de la que andamos todos.
¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que está sometido a una autoridad mayor y que, gústele o no, la va a tener que obedecer. Eso es un esclavo. Y si nos dicen que éramos esclavos al pecado, ¿qué quiere decir? Que romper la Torá, o sea, los pecados que eran no cumplir los mandamientos, nos tenían cautivos, o sea, nos gobernaban. O sea, aquel persona que quería, es un ejemplo, no sé, es chismosa, y así supiera que el chisme era malo, lo seguía cometiendo porque estaba esclavizada por eso. Aquella persona que no perdonaba, entonces así es, supiera que, porque es que generalmente cuando nos vienen a pedir un consejo, si alguien nos pregunta, oiga, yo debería perdonar, ¿eso es bueno o malo? Uno le dice, eso es bueno, pero acabamos de dar ese consejo y yo no perdono. Eso es estar esclavo al pecado, que aunque yo sé que es correcto perdonar, yo no perdono. Eso es estar esclavo. Que aunque yo sé que es incorrecto, no sé, irme de farra, emborracharme y drogarme, pero como estoy esclavizado, no lo puedo, ¿cómo se dice?, controlar. Eso me controla. Claramente aquí nos está diciendo que éramos esclavos al pecado y que solo a través de Él, cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él nos puede sacar de esa esclavitud. Pero si no creemos que Él es el Mesías, si no creemos que Él es lo único que nos puede rescatar, adivinen qué va a pasar. Seguiremos esclavos ¿al qué? Al pecado. Si simplemente creemos que el Mesías es un gran hombre histórico, o alguien más que un gran pensador, un gran sabio, pues hasta ahí llegamos. No vamos a salir de la esclavitud al pecado, cualquiera que fuese. Sigamos, versículo ¿qué? Ya vamos a acabar. En el 10. En cuanto a su muerte, o sea, la del Mesías, Él murió al pecado. Murió al pecado una vez y para siempre, o sea, se entregó para salvarnos una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, o sea, nos llama a nosotros. Ya ustedes están muertos al pecado, no lo sigan practicando, pero están vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes, o sea, nos está diciendo a nosotros, no permitan ustedes que el pecado reine otra vez en su cuerpo mortal. No lo permitan. Muchas veces ya hemos conocido el Mesías, ya entendemos la gracia, ya vivimos en su gracia, y de repente nos relajamos, empezamos a relajarnos, y de repente estamos otra vez envueltos en pecado. ¿Eso es culpa de Dios o culpa suya? Eso es culpa suya, ya Dios lo liberó y usted se está relajando, ya no escucha palabra de Dios, ya no se está moviendo para escuchar lo que se le enseña, ya nunca ora, ya jamás abre la Biblia, ya nunca se pone las pilas, ya jamás trata de obedecer. Entonces, por mucho que conozca la gracia, hermano, va a volver a caer en la esclavitud. Y punto, no hay manera. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, versículo 12, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea que todos tenemos que malos deseos. Él dice, no los obedezcan. Él no está diciendo, usted jamás va a tener un mal pensamiento ni un mal deseo. No, lo va a tener. Lo que le está diciendo es que no lo obedezca al mal deseo que a veces llega a su mente. Después, ¿qué dice? No ofrezcan, versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. ¿Cuáles son los miembros de nuestro cuerpo? Por ejemplo, las manos. Ya no las use para robar. Trabaje ¿qué? Honradamente. La lengua. Ya no la use para maldecir, ni para chismosear, ni para andar metiendo cizaña, ni para decir groserías, ni para decir cosas de dobles sentidos. Ahora úsela ¿para qué? Para bendecir. Sus piernas tipifican a donde usted va. Si usted antes se la pasaba en burdeles, bares de mala muerte, lugares donde solo borracheras, alcohol, drogas, sexo y lo que sea,
pues ya no vaya, no use sus miembros para ir a esos lugares. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sus órganos genitales, ¿esos no son parte de sus miembros? ¿Cómo los usaba antes? Ya no los use para el pecado, no los entregue. Viva en santidad, cuando se case, entréguelos a su esposo o a su esposa, y solo en ese momento y de una manera santa y sin nunca más a nadie más. Antes o después o de una manera diferente es pecado, ya no los use para eso. A eso se refiere él. Después, ¿qué dice? ¿Dónde vamos? Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, o sea, todo el cuerpo, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentándole a Dios los miembros de su cuerpo como instrumentos ahora de justicia. Entonces yo le digo, Dios, ahora mi lengua proclama verdad, ya no soy mentiroso, ahora hablo verdad, ya no soy chismoso. Ya antes mis órganos sexuales los usaba de manera horrible, ahora los uso en santidad. Mis ojos son también la ventana del alma, dice el Señor. Por ahí entra todo a mi alma. ¿Qué estoy viendo? Ya no los presto para ver pornografía, ni ver películas de miedo que me traen trastornos, ni ver nada de eso. Ahora los presto ¿para qué? Para ver cosas correctas, ver cosas sanas, ver cosas que... Mis oídos ya no los presto para la música donde, fuera de que a veces hay algunos que son medios que tienden hacia, no sé, hacia depresión, y ahora ponen sus oídos, que es un instrumento para que traigan, no sé, Juan Fernando Velasco, y entonces las venas. No, mis oídos ahora prestan música que hable bien. O me gusta la farra y me gusta el sexo ilícito, y le presto mis oídos a ese reggaetón que solo le pone a usted ganas de ir a acostarse rápido con alguien. Entonces ya no sea bobo, pero no preste sus instrumentos para el pecado. Eso es lo que le está tratando de decir. Versículo 14. Así el pecado, vea lo que él concluye, así el pecado no tendrá, o sea, si usted no presta sus instrumentos para la injusticia, para el pecado, y si usted ya no lo practica, y si usted ya no le hace caso a sus malos deseos, ¿qué concluye él, Pablo? Así el pecado ya no va a tener no tendrá dominio sobre ustedes. Pero nosotros también, o sea, eso es un trabajo conjunto entre Dios y nosotros. Dios nos da la gracia del Mesías para ser justificados y perdonados, y aparte para ser equipados para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y tengamos la capacidad de salir de esa esclavitud. Eso lo hace el Mesías, eso es la gracia. Pero Él les dice, no es solo gracia, es también usted. Usted y yo debemos poner que no responder a los malos deseos y poner todo nuestro cuerpo en servicio a la justicia y ya no a la injusticia. O sea que es un trabajo de conjunto. Dios siempre cumple su parte, ¿o no? El tema es si cumplimos la nuestra. Si sí la cumplimos, ¿qué dice él? El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están, y este es uno de los versículos más malentendidos de toda la Biblia, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de todo lo que hemos estudiado, ¿usted cree que acá está diciendo que ya no estamos o ya no necesitamos la ley, sino que ahora todo lo que necesitamos es la gracia? ¡No! Él está diciendo que ya no estamos bajo la ley de ¿cuál será? ¿La Torá? La ley del pecado, ya no estamos bajo el dominio del pecado, lo que nos esclavizaba. Ya no estamos bajo la ley del pecado, o también bajo la maldición del pecado. Ya no estamos bajo eso. Ahora estamos bajo la gracia, que es el perdón que nos justifica y nos equipa con el Espíritu Santo para que vivamos en su Torah. En la ley. O sea que este es uno de los versículos más malentendidos de todos. Porque cuando usted hable rápidamente con un creyente promedio, si usted le habla de que tenemos que volver a la Torah, le van a decir, pero es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa va a ser la respuesta fija.
Después de todo lo que uno estudia y lee, es imposible que Él esté diciendo que ya no observemos la ley. Lo que está tratando de decirnos es: observemos al Mesías primeramente, que es el que nos justifica, para luego vivir la nueva vida que nos ha revelado el Señor a través de su ley. Y no volvamos al pecado, ya no. Y vuelve por las dudas, si alguien entendió mal, versículo 15, vuelve a recalcar, como que Pablo recalcaba hablaba un ratico y recalcaba. No va a perderse lo que estoy diciendo. Hablaba otro ratico, recalcaba. Y aquí vuelve a recalcar, versículo 15. Entonces, ¿qué? Y vuelve y recalca. Pregunta: ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley del pecado o la maldición de la ley? Ahí dice: ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues, ¿cómo se les ocurre? Le responde: de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Se acuerdan que eso es ser esclavo? Esclavo es obedecer a alguien mayor. Uno se entrega para obedecerlo. Claro que lo son. Y él dice dos tipos de esclavitud. Y aquí es chistoso porque una es buena y otra es mala. O sea, ser esclavo no es malo del todo. El problema es: ¿usted es esclavo a quién? ¿O de quién? Y él dice: o eres esclavo del pecado que lleva a la muerte, o eres esclavo de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Qué horas son? Perdón. 6:37. ¿Faltan 20? Listo, voy a parar ya casi para que hagamos la cena. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Se dan cuenta? En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Somos esclavos de la justicia. Una persona que se guarda hasta el matrimonio su cuerpo es esclavo de ¿quién? De la justicia. ¿Y eso trae qué? Vida. Pero aquel que se entrega al pecado de la fornicación es esclavo de ¿qué? De la fornicación, y por eso viene a su vida ¿qué? Muerte. Que muerte significa separación de Dios. Punto. Entonces, que nadie se engañe. ¿Se acuerdan cuando más adelante en otra parte dice: no se engañen creyendo que ustedes pueden vivir en la maldad, en el pecado, y estar con Dios también bien? Eso es mentira. Acuérdense que sí, a veces puede salir de nosotros pecado, pero no lo practicamos por ignorancia o algo que se nos salió. Entonces un día, no sé, me enojé y ¡ay! Tiré la puerta, ¡pum! Y yo después dije: ¿qué estoy haciendo? Y ya, y bajo la ley, no más. Eso es un pecado perdonado y no practico. ¿Listo? ¿Listo? Y después dice, versículo 19 del capítulo 6: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, eso es la verdad, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcan ahora esos miembros para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Eso es verdad. ¿Qué fruto cosechaban en esa época? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Eso es verdad. Da hasta pena contar lo que hacíamos antes, hermano. ¿Se imagina donde aquí pusiéramos todos a contar lo que hacíamos? Y no, yo creo que aquí o nos ponemos a llorar y salimos corriendo. ¡Qué vergüenza! Pero ahora sí nos captamos y por lo menos podemos decir abiertamente y con tranquilidad las obras de justicia que ahora hacemos por el Mesías. Eso sí no dan pena. Esas sí pueden salir a la luz y no dan vergüenza. ¿O no? Y después terminamos diciendo: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Dejemos hasta ahí. ¿Qué tal? Si ven que cuando uno ya lee, si usted y yo no hubiéramos estudiado cosas antes, créanme que usted se lee estos 2-3 capítulos y usted sale pensando que esa ley, eso es para qué la Torah, para qué la instrucción de Dios, para qué la ley, para qué los mandamientos, si ya todo es gracia. Y por eso es que la gente ahora se tatúa, fuma, toma y no pasa nada, y somos cool, somos creyentes cooles,
y no pasa nada si le pongo los cachos a mi mujer, eso no pasa nada si veo un poquito de pornografía, igual eso es un poquito, y eso no pasa nada si robo un poquito, pues igual no es mucho, total se lo doy a los pobres al final de año, y no pasa nada si no me congrego, eso no congregarse es necesario, si rompo el Shabbat, eso no importa, si como quiero, pues igual la Torah ya eso no va más, yo puedo comer como yo quiera, igual pues la Torah ya no va. Y ahí empieza una cadena de cosas que terminan hasta enseñándole a uno que uno puede vivir con varias esposas y no pasa nada, y termina enseñándole a uno que todas esas bobadas. Vamos a hacer la cena del Señor porque hoy estamos... ¿Qué es la cena del Señor? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11 versículo 17. Con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 11 versículo 17. Ahí Pablo también nos cuenta un poquito, nos refresca la memoria de lo que ocurrió la noche cuando el Señor, el Mesías, nuestro Señor Jesús, Yeshua, iba a ser entregado ya en manos de pecadores, cuando Judas lo traicionó, y desde ese momento los soldados romanos lo aprenden y lo llevan a juicio. Fue de noche. Esa noche, justo antes de que eso ocurriera, él fue a cenar con sus discípulos. Y él dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. O más bien, no, versículo 23. Dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Yeshua, la noche en que fue traicionado, él tomó pan y después de dar gracias lo partió y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo. O sea, el pan representaba el cuerpo de él. Dice que por ustedes entrego, porque en unas horas próximas lo iban a masacrar, ese cuerpito lindo, le iban a dar latigazos hasta más no poder, lo iban a volver horriblemente nada. Entonces les dice: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y comieron el pan. Momentos después dice: de la misma manera, después de cenar, después de que comió el pan, tomó la copa y él dijo: esta copa, o sea el vino, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Entonces él dice: tomen de esa copa porque esa sangre iba a ser entregada para el perdón de nuestros pecados.